invitada a esta entrevista es Gabriela, que es nanotecnóloga de México, y que yo también sigo en TikTok y también sigo su trabajo, sus videos, que son bien interesantes, son bien entretenidos también. Y estamos esperando que se conecte para poder hacer el live. Es una especie de entrevista que vamos a hacer hoy, sin ánimo de otra cosa más que difundir la ciencia y conversar también con personas que se dedican a esto. Hola, Hola, hola Gabriela, ¿cómo estás? muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, bien, aquí estábamos haciendo una pequeña introducción de más o menos de lo que significa hacer esto y la gracia de conversar con personas de otros países para saber la realidad distinta de lo que están viviendo con la pandemia, con su trabajo y Claro, con la divulgación de la ciencia. sí, está muy padre. O sea, claro, la pandemia tiene sus cosas negativas, ¿no? Como lo que hemos visto, pero esta parte yo creo que es bastante positiva porque nos hemos conectado de una manera diferente y hemos podido conocer gente de diferentes partes del mundo que se dedica a Mm. diferentes cosas, ¿no? Sí, eso ha sido muy entretenido. De hecho, yo llegué a TikTok justamente por lo mismo. Si no hubiese estado la pandemia, a lo mejor tampoco llegamos. Claro, Pero primero, antes de partir, igual me gustaría que fuera como una especie de entrevista también para que los seguidores y también de acá de Chile te podamos conocer mejor. claro, Yo tengo anotado tu nombre porque sale en TikTok que te llama Gabriela Carballo y dice sí, nanotecnóloga, sí. ¿cierto? ¿Qué estudiaste? ¿Cuándo estudiaste? En qué te especializaste? Ok, yo estudié la universidad, de hecho me gradué hace aproximadamente 2 años. Estudié ingeniería en nanotecnología, así se llama mi carrera, en la ciudad de Ensenada, Baja California, en México. Y el área de nano, pues como te había comentado, es bastante amplia, es muy, muy grande, pero en el área en la que yo me he ido especializando se conoce como nanomedicina o bionanotecnología, que en donde he Mm. desarrollado materiales para aplicaciones médicas, por ejemplo, regeneración de tejidos o detección de ciertas moléculas para determinar que se encuentra una patología, por ejemplo. Y este estudio, porque acá en Chile por lo menos, no es muy conocido. Eh, bueno, mi nombre es Pablo Ramírez, yo soy físico y he estado, soy mucho más viejo que tú, claramente. Yo no salí hace 2 años de la universidad, eh, pero me he dedicado más a lo que es la educación en la ciencia, principalmente en los jóvenes. Y acá, por lo menos en Chile, yo no conozco la carrera de ingeniería en nanotecnología. Los nanotecnólogos que conozco son físicos que después se especializan, sacan su doctorado. Y tú Sí, sí. dijiste una palabra muy buena que yo tampoco la había escuchado, nanomedicina. ¿Esto, Sí, esto es nuevo? ¿Esto salió hace poco? ¿O viene de mucho tiempo atrás y no lo conocíamos? fíjate que se había teorizado, tiene bastante tiempo teorizado aplicación de nanomateriales para la industria médica, para la industria biomédica o para veterinaria, por ejemplo, pero tiene relativamente pocos años que se utiliza. Yo creo, yo calcularía unos 10, 15 años máximo que se utilizan nanomateriales aplicados para ya la industria médica. Y sí, es algo bastante reciente y de hecho, como comentas, hay muchos físicos que se dedican o se especializan en el área de nanotecnología, específicamente, por ejemplo, al área de ciencias de materiales o al área de nanofísica. En ese caso, yo decidí estudiar mejor ingeniería en nanotecnología porque quería ver qué más podría ofrecer la carrera y también enfocarme un poquito a nivel ya más industrial. O sea, cómo poder aplicar la nanotecnología, que muchas veces es muy difícil enfocarla a nivel industrial. Y pues tal vez encontrar como esa parte biológica que le hace falta a nano o que tiene muy poquito tiempo, ¿no? Y cuando tú entraste a la carrera, tú entraste como con el gusto, el pensamiento de irte por el lado más de tecnología, ingeniería, o el- tienes como el corazón dividido entre la biología y la matemática, la tecnología? Fíjate que desde niña yo siempre amé la ciencia.
llámese ciencias exactas, llámese ciencias fácticas, todo tipo de ciencia a mí siempre me gustó, sobre todo la química y la biología. Mi padre es veterinario, pero da clases de química, entonces siempre me inculcó como esa parte y ese amor por la ciencia, además de que siempre he sido muy curiosa. Entonces, desde niña siempre he tenido esa curiosidad y sabía que yo quería dedicarme a algo enfocado a ciencia, pero en alrededor de mis años de crecimiento, sí, por ejemplo, quería ser de niña, quería ser paleontóloga, y luego quería ser veterinaria, luego en medicina, que me gustaba mucho medicina forense, pero no me gustaba como el área de trato al paciente en el área médica, sino más bien me gustaba más como investigar las causas de ciertas muertes, etcétera. Y pues me llamaba la atención medicina forense. Y al final de la preparatoria, fui a una casa abierta de la Universidad Autónoma de México, que hay un centro de nanociencias y nanotecnología aquí en mi ciudad, y explicaron como las posibles aplicaciones que tiene la nanotecnología. Y me di cuenta, oh, esto como que combina las áreas de ciencia que me gustan, porque tiene la parte física, tiene la parte matemática, pero también tiene la parte biológica y tiene la parte química. Entonces se me hizo muy padre y se me hizo muy interesante y dije, creo que esto es lo que quiero hacer. Y cuando ya entré a la carrera, me di cuenta que efectivamente pues era una carrera muy multidisciplinaria donde llevaba materias desde genética hasta, por ejemplo, tópicos selectos de matemáticas, ¿no? O sea, sí, estaba muy variado y me encantó, pero al final decidí irme por el lado biológico porque creo que es un área todavía muy reciente de la nanotecnología, pero también creo que es un área muy bonita porque tiene una parte social, ¿no? O sea, de poder hacer un cambio o poder ayudar a las personas a través de lo que tú estás estudiando. Eso te iba a preguntar cuando nosotros, por lo menos yo hago clase también, preparatoria es hasta los 17 años, 18 años ya. Ajá, sí. Ah, ya, acá Hasta se la- llama enseñanza media, aquí se llama ah, así. Entonces, cuando uno hace clase a los alumnos de física, por lo menos, yo siempre le hablo del tema de la abreviatura matemática, de los prefijos, y uno de esos aparece el nano. Entonces, cuando nosotros sí, pasamos esa materia, uno dice nano, significa 9 cero a la izquierda o 10 elevado a menos 9, cosa que el cerebro de alguna forma y la vista es súper difícil imaginarse qué pasa a esa escala. Cuando a mí me claro. dicen nanomedicina, yo todavía estoy tratando de entender a qué tamaños es lo que tú te especializas o en qué tamaños tú trabajas. Porque microscopio, microbios, microbiología es como más conocido, pero 1000 veces más pequeño. ¿Qué Sí. podemos encontrar a esa escala? Bueno, Nano se encarga más bien del estudio de átomos y conjunto de moléculas. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, sintetizar materiales a la escala de unas cuantas moléculas y como sabemos, pues tú has de saber mucho más que yo, la materia que se encuentra a escala nanométrica no se rige por las leyes de la física convencional, sino es más bien de la física cuántica y la mecánica cuántica. Por lo tanto, los nanomateriales son muy interesantes porque las propiedades que tienen no se rigen con la física convencional o con la física de Newton, por ejemplo. Entonces, es muy interesante porque, por ejemplo, podemos observar fenómenos como cambios de coloración, como por ejemplo eh, si dividimos el oro a tamaños más pequeños, entonces cambian las propiedades ópticas y el oro que a simple vista, que como nosotros lo vemos, es color dorado, pero a escala nanométrica puede ser rojo, puede ser azul, puede ser verde. Mm. Sí, está muy interesante. Entonces, y ahora imagínate esas propiedades, pero por ejemplo, en biología o por ejemplo, el área no sé, que brinda más soporte, que brinda acción antibacteriana, que muchas propiedades. Y de hecho, los materiales con los que los nanotecnólogos trabajamos son de hasta 100 nanómetros de tamaño para abajo. Entonces, generalmente puede ser un material, por ejemplo, nanopartículas, puede ser nanofibras que tengan esas dimensiones, pero también puede ser un material híbrido, como por ejemplo utilizar un soporte que sea de una escala mayor, pero que tenga
embebido nanomateriales, por ejemplo. Y en ese sentido, ¿hasta dónde? Tenía que pensar que yo tengo un cerebro más matemático, más físico en esta parte, entonces estoy tratando de vincularlo con la parte biológica. ¿Dónde encontramos el límite? Porque, por ejemplo, tú hablaste de átomo, molécula, y eso generalmente todos dicen, ya, eso estudian los físicos o los químicos. Eh, ¿Cuándo nos saltamos a lo que es la biología? O por lo menos, ¿cuál es danos un ejemplo de cómo yo estoy trabajando con nanotecnología o nanopartículas, y eso nos saltamos eh, fabricar algo para la medicina, fabricar algún medicamento, fabricar alguna... no sé qué me puedo imaginar, pero ese salto de tamaños es lo que todavía no entiendo. ¿Cuándo empieza la biología y cuándo termina? Yo creo, bueno, yo considero que la nanotecnología es la conjugación de muchas áreas. O sea, es siempre, siempre, siempre el estudio de los nanomateriales en cualquier área de aplicación de la nanotecnología se va a tener que estudiar desde una parte física, pero más bien las aplicaciones que se puedan tener ya van a ser, por ejemplo, en el área biológica, en el área médica, en el área de construcción de edificios, por ejemplo. Y yo creo que lo que nos dividiría en este caso como para las aplicaciones que deseamos es meramente las propiedades que va a presentar el material. Como por ejemplo, me viene a la mente las nanopartículas de plata. Son las nanopartículas más utilizadas en nanotecnología. Vas a encontrar nanopartículas hasta para tirar al aire. O sea, y las ¿Y por qué? nanopartículas de ¿Por plata. qué es la que más ocupa? ¿Mande? ¿Por qué es la que más ocupa? Es que se puede aplicar en muchas áreas, no solamente es en el área Mm. física, sino también es en el área médica, es en el área alimenticia, es en el área de tratado de aguas. Hay muchas aplicaciones para las nanopartículas de plata y, por ejemplo, la plata sabemos que es muy buen conductor. Es muy buen conductor, entonces se puede utilizar, por ejemplo, para la nanoelectrónica o para hacer componentes muchísimo más rápidos, más pequeños o que tengan mayor capacidad, como por ejemplo, pues capacitores, superconductores, etcétera, ¿no? Pero dependiendo del tamaño, pues eso es muy, muy importante en la nanotecnología, la forma y el tamaño van a determinar las propiedades del material. O sea, por ejemplo, no va a tener la misma propiedad una nanopartícula de 10 nanómetros que una de 5 o que una de 1, por ejemplo. Entonces, o tampoco la forma, porque las interacciones que va a tener esa nanopartícula con su entorno van a ser diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, va a estar más cercano a ciertos átomos o va a tener una mayor catálisis, etcétera, ¿no? Y ahí es donde determinamos para qué aplicaciones se puede utilizar. Por ejemplo, también las nanopartículas de plata tienen propiedades antimicrobianas, fungicidas y Mm. también antivirales a ciertos tamaños. Entonces, ahí también entramos mucho en conflicto, como por ejemplo con productos nanotecnológicos que han salido al mercado, pero que no están regulados, como por ejemplo aquí en México hay un limpiador para verduras, para frutas que tiene Mm. plata coloidal. Entonces, la plata coloidal pues son nanopartículas de plata, pero lo que a mí me causa mucho conflicto es que no sabemos los tamaños de las partículas de plata que están contenidas en ese botecito, ¿no? Entonces, la nanopartícula de plata, te digo, puede tener propiedades antibactericidas, antifúngicas, pero también si rebasa ciertos tamaños, puede ser bioacumulable, entonces generar diferentes problemáticas como la argiria, que es la intoxicación por plata. Entonces ahí entra el estudio de Mm. tecnología, pero por ejemplo se le conoce como nanotoxicología, donde se miden a qué tamaños va a ser eficiente un material, pero a qué tamaños puede ser nocivo. Mira, qué interesante, yo nunca había escuchado eso tampoco, de que las nanopartículas a la larga nos podrían producir una toxicidad.
ese bueno, lo que estamos viviendo ahora y también el conocimiento que hemos tenido de forma más general en el mundo con respecto al COVID. Al principio yo me acuerdo, cuando empezó esto el año pasado, acá en Chile por lo menos empezó en marzo del año pasado, aquí llegó el primer contagiado como en febrero del año pasado, y inmediatamente empezaron al tiro el tema del uso de mascarilla, el tamaño que tiene este virus, unos decían que era más grande, más pequeño, qué mascarillas funcionan, qué mascarillas no, y también eso tiene que ver mucho con el tema de los tamaños. Ahora, te lo pregunto a ti como experta, ¿el COVID está entre los micro, entre los nano? ¿En qué tamaño se encuentra este virus? Se encuentra en el rango de los nanómetros. De ahí evidencia que puede tener tamaños de 20 nanómetros a 100 nanómetros aproximadamente, Mm. pero va a depender, por ejemplo, también de con qué equipo se haya medido la partícula del virus. Y también sabemos pues, que la partícula no es meramente esférica, sino que puede tener ciertas protuberancias que pues obviamente el diámetro nos va a variar, ¿no? Pero sí oscila entre esos rangos, o sea que es bastante pequeño, pero es más grande que otros virus. Hay virus mucho más pequeños que eso. Y sí, lo que comentas de las mascarillas, creo que mucha gente se deja guiar para no utilizar las mascarillas, alegando que el virus es muy pequeño y que la mascarilla no va a impedir que entre el virus. Aunque sí, efectivamente, el virus es muy pequeño, yo creo que, o considero que el uso de la mascarilla es más bien para las gotículas, ¿no? Para los aerosoles que tienen concentraciones más altas de virus para que no las esparzamos hacia los demás, ¿no? O para que no entren en nuestro organismo. Entonces yo creo que sí, sí es bastante Ah, importante. no es que sea un filtro para el virus, para un No es solo que virus, sea sino que... esencialmente un filtro, un bloqueo esencial para el virus individual, sino es más bien para las Mm. gotículas, para evitarlas esparcir. Eso es importante saberlo porque aquí, bueno, me imagino que en todos lados es así. Acá en Chile hay hartos debates con respecto a eso, sobre todo por la parte económica, po. Tú sabes Claro, que ahora las empresas que han vendido alcohol gel, las empresas que se especializan en la industria, en la mascarilla, obviamente ellas han sido las más beneficiadas con esto, y a veces uno tiene como esa tendencia a decir, ¿será verdad o realmente nos están diciendo que ocupemos para que sigamos comprando? Pero tú, claro, como científica, dices que obviamente es mejor ocuparla por claro, una sí, cuestión por un asunto de que la gotita es la gotita saliva es la que contiene adentro hartos virus. Y esa es la grande, esa es la que se puede es la que va a filtrar. filtrar. Sí, exacto. Esa es la que específicamente va a filtrar nuestro cubrebocas, o sea, tanto para la nariz como para la boca, ¿no? Para cuando si estornudamos o si tosemos o si la otra persona estornuda o tose. El punto es bloquear esas gotículas o aerosoles y evitar que pasen o que entren a nuestro organismo. ¿Ve? Eso acá no, bueno, por lo menos en la televisión no lo dicen. Pues dicen, siempre hablan del coronavirus. El coronavirus y uno se imagina el virus solamente. Sí, Y claro. en el caso tuyo, específicamente, ya como entrando en la parte ya de lo que tú te especializas, tu trabajo, que tú me dijiste, ¿dónde trabajabas tú? ¿En qué parte? En el Estoy en sector, parece. mi maestría, ¿Sí? estoy en un centro de investigación que se llama CICESE, que es el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior y ahí estudio la maestría en Ciencias de la Vida, pero la orientación es biomedicina y bionanotecnología. Y tú, pero tú en estos momentos estás solo estudiando o estás Sí, trabajando. estoy estudiando porque recibo una beca del Centro de Ah, ya. Investigación, entonces ese es como mi paga y mi trabajo. Ahorita no puedo trabajar externo si yo estoy teniendo una beca por parte del gobierno, ¿no? ¿Y cuál es tu tema, tu especialidad o qué quieres tú realizar en tu tesis, en tu término de maestría? Ahorita, yo de hecho ya estoy realizando mi tesis, pero ahorita es como la parte investigativa. Ya en verano me toca ya iniciar todas las pruebas de laboratorio y ahorita yo estoy trabajando con nanobiosensores. Los nanobiosensores Ah, no, son, eso es otra palabra. sí, es que
a todo le agregamos el prefijo nano. Eso Sí. sí, o sea, son, como le dice su nombre, van a censar una partícula, molécula, proteína que se encuentre en algún organismo vivo. En este caso, yo lo quiero para detección de la enfermedad de Alzheimer. Se ha visto Mm. que una proteína que se llama lactoferrina disminuye considerablemente en nuestro organismo y se asocia a la progresión o al desarrollo futuro de Alzheimer. Entonces, mi idea es generar este nanodispositivo o este nanobiosensor para poder detectar en qué concentraciones se encuentra en el cuerpo la lactoferrina y poder determinar si existe un riesgo potencial del desarrollo de la enfermedad o si se encuentran en etapas tempranas de la enfermedad. Porque como sabemos, el Alzheimer es de las demencias, sí, más bien es la demencia que tiene más prevalencia a nivel mundial y es de las primeras causas de muerte en personas mayores. Y desgraciadamente, es una enfermedad que es progresiva, que pues afecta mucho al individuo y a su familia porque impide la realización de muchas actividades, se pierde actividades cognitivas del habla y entonces es una enfermedad bastante dura y creo que el análisis o la prevención o la medicina preventiva es muy, muy, muy importante en estos casos. ¿Y eso también es por un asunto personal del Alzheimer o porque Sí, la persona? yo tuve mi abuela materna, ella padeció Alzheimer. A mí me tocó en la época, más o menos cuando tenía 10 años, que ella padeció Alzheimer y a mí me tocó ver cómo se va deteriorando, ¿no? En un lapso de tiempo relativamente corto. A mí me tocó que fueron 2 años. Entonces, como de ver una persona activa, una persona muy movida, una persona muy trabajadora. Ya me tocó verla o que la tuvimos que internar en un asilo para que la pudieran cuidar porque se escapaba de noche, quería abrir las puertas y luego pues vivía con mi abuelo, entonces era muy, muy difícil poder estar 100% al pendiente de ella, ¿no? Y creo que eso pues me sensibilizó a luchar o a querer apoyar la causa de la detección de Alzheimer. Y además porque me di cuenta que es una enfermedad, como te digo, que tiene mucha prevalencia a nivel mundial y no hay tratamientos específicos para la enfermedad, sino más bien se tratan los síntomas. Entonces, creo que no me gustaría que más personas Mm. pasaran por lo mismo y creo que si puedo hacer algo con mis estudios que apoya la causa, pues que mejor, ¿no? O sea, el Alzheimer no se puede detectar Se en puede ninguna etapa, detectar, previa a sí, lo que ya tú nos estás sí, contando. Se puede detectar. mira, sí. Haz de cuenta que el Alzheimer es una enfermedad, sí se puede detectar, pero la detección es muy difícil porque se confunde con otras patologías, como por ejemplo deficiencia de vitamina B12 o tal vez hipotiroidismo. Hay diferentes enfermedades que tienen sintomatologías muy parecidas, incluso también demencias, otro tipo de demencias que son muy parecidas. Y desgraciadamente, cuando se empiezan a presentar síntomas en el Alzheimer, ya hay una etapa digamos, pérdida cognitiva considerable perdón, o de, o de daño considerable, más bien sería la palabra. Entonces, la enfermedad o el tiempo que tú tienes para comenzar a dar un tratamiento para los síntomas realmente ya es muy poco y se establece que ese tiempo es más bien como para planear, ¿no? Planear qué va a suceder. Entonces, lo que a mí me gustaría hacer es que poder detectar el Alzheimer antes de que se presenten esos síntomas. O sea, la pregunta es, como tú dijiste, es que no había, a pesar de todo lo que tenemos, no había esta posibilidad de atacar a esta enfermedad de la mejor forma, es porque
más bien se confunde con otras. No es que no hayan personas estudiando esto, o también tú encuentras que hay pocas personas, pocos científicos que se dedican al Alzheimer. Yo creo que no es tanto esa la problemática, sino creo que es más bien el poco entendimiento que tenemos todavía de cómo se desarrolla la enfermedad. Pues tenemos hipótesis de cómo se va o por qué se genera la enfermedad, pero no son conclusiones, ¿no? O sea, son hipótesis como tal. Entonces, se puede atacar al Alzheimer de diferentes ámbitos porque se puede considerar que es multifactorial. Puede haber una parte genética, puede haber una parte de hábitos, puede haber una parte de epigenética. Hay Mm. muchas formas por las cuales se puede presentar el Alzheimer, o incluso que ni siquiera tengas la predisposición y lo desarrolles eventualmente, ¿no? Entonces, creo que eso lo hace una enfermedad muy, muy difícil de tratar y difícil de diagnosticar. Y tú que eres más experta en eso, y sobre todo en esa enfermedad, a nivel mundial, ¿hay algún país, alguna geografía, algún lugar del mundo que quizás por causa ambiental o como decías tú, genética, el Alzheimer sea en mayor abundancia que en otros lados? Una de las gráficas que yo he revisado de prevalencia mundial, el continente que más tiene demencia por Alzheimer es Asia, pero no está muy alejado de lo que tenemos en América. En Realmente, porcentaje, porque ellos son sí, más, son muchos más. sí, Ah, ya, pero en sí, porcentaje los asiáticos tienen más tendencia al Alzheimer. sí, todavía queda por determinar cuál es la causa, ¿no? O por qué Mm. se ve esto, pero sí hay una prevalencia mayor en la población asiática. Mira qué interesante, eso no lo sabía yo, y también yo creo que deben haber hartos científicos tratando de estudiar también estas enfermedades que con el tema de la pandemia quedan olvidadas, quedan de lado. Hay muchas otras enfermedades más que pueden ser tratadas, y todos los recursos se están destinando ahora a la pandemia. Sí, Eh, sí. yo creo que, no sé qué piensas de eso, a mí por lo menos me da la sensación de que se están solamente concentrando en una sola situación y están dejando atrás las demás, siendo que se pueden avanzar al mismo tiempo. Yo considero que, desgraciadamente, creo que hace falta mucha inversión en investigación, muchísima inversión. Y por ejemplo, nos dimos cuenta con la pandemia, ¿qué fue lo que pasó? Yo considero que la pandemia se hubiera podido tomar de diferente manera si hubiera habido mayor inversión con Mm. investigadores, porque hay estudios que determinaban en 2007 que los coronavirus podían ser una potencial pandemia, pero pues no se hizo algo al respecto, ¿no? Entonces, creo que es lo mismo que pasa con muchas enfermedades que decimos, la prevalencia va a ir aumentando a lo largo de los años, pero no hay dinero de por medio o interés por parte de gobiernos o empresas para invertir en investigación. Y creo que ese es muy triste. Y luego imagínate qué pasa con enfermedades que son raras, o sea, que enfermedades que Mm. atacan a sectores poblacionales muy pequeños y pues queda ahí, ¿no? Se me hace muy triste, desgraciadamente. Entonces no estamos tan lejos de la realidad. Acá en Chile, por lo menos, uno de las patas cojas que se llama, que decimos aquí, es la ciencia, porque acá, en comparación con otros países que invierten en ciencia, acá están invirtiendo el 0,4%, incluso lo querían bajar más todavía, el 0,4% de todo el dinero del país, imagínate. Yo no sé cómo Mm, estará en México, es casi lo mismo, es como la Yo, última que se habla, yo peor, en serio, yo creo que está peor. peor. Sí, este, de hecho, tuvimos un recorte presupuestal de ciencia entrando el año pasado. Y pues eso, imagínate con una pandemia entrante y luego recorte presupuestal y todo esto, pues hace mucho más difícil
la investigación por parte de los científicos o también que personas se quieran dedicar a ciencia, porque nos lo están poniendo más difícil. Claro, o sea, a lo mejor entonces tienen el mismo pensamiento de acá. Acá en Chile, por lo menos los gobiernos que han estado acá piensan quizá en comprar en vez de hacer. Entonces se están dedicando, están recortando otro lado, otras cosas económicamente para poder comprar la vacuna que otros están haciendo en vez de hacerla. Sí, totalmente. De hecho, aquí en México hay un desarrollo de vacuna para COVID-19, que de hecho es en el instituto donde yo estudié en la universidad. Ahí se está trabajando para el desarrollo de la vacuna, pero se frenó unos meses por falta de dinero, por falta de inversión. O sea, y están invirtiendo millones y millones en comprar vacunas nuevas, que no invierten en que se genere una propia, ¿no? Sí, de hecho, vamos ganando a nivel latinoamericano acá. Acá, Sí, al parecer, Chile ha repuntado en comparación con otros países, pero independiente de que estemos bien con esa parte de la vacuna, nosotros estamos en un pic de contagio gigante. El año pasado, en esta fecha, nosotros teníamos 200 contagiados diarios, ahora tenemos 8.000, a wow. pesar de todo lo que se ha hecho. Y eso que no somos tantos, en México son hartos millones de habitantes, ¿cierto? ¿Cuántos son más o Sí, menos? son muchos. Yo creo que como unos 120 millones, 120 millones. sí, más o menos, somos Harto. demasiados. Simplemente con Ciudad de México tenemos demasiada gente, somos demasiada gente. Sí, Sí, acá en y Chile se supone que somos 17, 18 por ahí. no, sí, no, no, aquí somos demasiados. Y la relación que tienes tú o que tiene la ciencia donde tú trabajas con Estados Unidos, eh, ¿hay alguna relación o lo de ustedes solamente de México? No, sí, sí hay relación. De hecho, la mayoría de los centros de investigación tienen convenios o, por ejemplo, se hacen estancias donde puedes viajar a diferentes centros de investigación alrededor del mundo o pueden venir investigadores al centro de investigación a trabajar. Y sí, hay mucha colaboración, pues gracias, hay mucha gracias a los investigadores que han ido a congresos, que han viajado, han conseguido muchos contactos y eso pues al fin de cuentas nos ayuda a los científicos más jóvenes a poder tener la oportunidad de generar ciencia en otros países o de conocer otros países, ¿no? ¿Tienen que saltar el muro? Sí. Ah, Ay, ¿todavía existe o no? sí, todavía existe. Ya. Desgraciadamente todavía existe. Pero sí, Sí. todavía hay mucha fuga de cerebros aquí Mm. en México. Yo considero que en Latinoamérica en general hay mucha fuga de cerebros por lo mismo, de que, por ejemplo, no hay inversión en investigación o que tal vez consigues una plaza como investigador, pero tu salario no es el óptimo, o te Mm. pagan mejor en otro lugar, o puedes hacer mayores cosas en otros lugares, ¿no? O sea, México tiene buenos centros de investigación, tiene muy buenos científicos y en general Latinoamérica tiene excelentes científicos y excelentes centros de investigación. El problema es la falta de inversión y la falta de interés del gobierno por apoyar la ciencia. Mm. Dentro de ese espectro del que tú te mueves, de la nanotecnología, ya sea en cualquier ámbito, en el mundo, ¿cuál es el país que la lleva con nanotecnología? Son China, Estados Unidos y Rusia. Son países donde, Las donde, potencias. sobre todo China, de hecho, el año pasado, antepasado, hizo un centro de nanotecnología grandísimo, para Mm. investigación. Sí, está genial, pero sí, hay muchísimas cosas de nano. Sí, yo lo he escuchado bastante, la nanotecnología hace unos 5 años más o menos aquí fue como un boom. También se creó un centro en una universidad y empezaron los físicos a estudiar afuera, a especializarse para seguir trabajando acá. Pero todavía no lo vemos en forma concreta. Yo por lo menos, que soy más ligado a la astronomía, es una de las
de las ciencias que trato de divulgar también, acá, sobre todo en mis alumnos, me imagino Ujú. también los nanosatélites, la nanotecnología para poder salir de la Tierra o quizá de alguna forma ocuparla como a beneficio de mejor señal de Internet. En esa área no, todavía no te especializas, no te gusta irte por ese lado todavía. El área de aeroespacial sí he estado un poquito, metida, pero no es mi área, no soy especialista en el área de aeroespacial, pero sí hay una industria muy grande de nano en aeroespacial, sobre todo para la generación de materiales resistentes para las Mm, naves, o por ejemplo, también en el enfoque en nanomedicina. Una de lo que se quiere hacer es hacer nanovehículos o nanosensores que estén dentro del organismo de los astronautas en este caso, y que estén sensando, ¿no? Por ejemplo, entró un patógeno, vamos a eliminarlo, o hay una posibilidad de que estas células sean cancerígenas, vamos a eliminarlo, ¿no? Es un enfoque futuro, pero es mm. muy interesante porque pues sabemos que enviar este, cosas al espacio es carísimo, y más enviar personas y luego enviar médicos, enviar equipos de detección es carísimo. Entonces, el enfoque de la nanomedicina en ese aspecto está súper interesante. Y acá ya preguntas más, como más ligadas a ti en la parte personal. Eh, ¿tú qué conoces o qué has escuchado de acá de Chile, de algún científico de Chile? Para que mis estudiantes cuando vean este video sepan qué pasa con la gente, qué pasa con Chile y el mundo. ¿Tú conoces Chile o conoces algo de que escuches o veas algo en internet, en la televisión y digas, Chile se caracteriza por eso? No tengo la fortuna de ir a Chile, es uno de mis planes, esperemos que cuando acabe la pandemia poder viajar a Chile. Y lo que sí sé de Chile es que tiene excelentes científicos y tiene excelentes programas científicos. Y creo que Chile es una de las potencias a nivel Latinoamérica, tanto a nivel económico como a nivel científico. Mm. Y la verdad que qué orgullo ser chileno, y la verdad admiro mucho el trabajo que hacen los científicos allá, y pues esperemos que pronto estemos por ahí viendo y visitando. Sería bueno, porque en realidad acá eh, la gracia que tiene nuestro país es que tiene una geografía muy diversa, Sí, muy diversa. Creo que lo único que nos falta es selva, parece que es lo único que nos falta, porque tenemos de todo. Entonces, y ese factor ambiental que tenemos casi todos los ambientes del mundo nos hace tener una diversidad grande. En el sur de nuestro país tenemos muchos científicos buenos en el área ya medioambiental, en el norte está la astronomía, en el centro sí, está todo lo que es ya la universidad más importante. Entonces, te preguntaba porque si un alumno mío, por ejemplo, un estudiante mío me dice, eh, me llamó la atención su entrevista con la nanotecnóloga. ¿Hay futuro en la nanotecnología, independiente del lugar en donde uno se encuentre? sí, yo considero, no es porque sea mi carrera, ¿no? O sea, obviamente amo mi carrera y la voy a defender, pero yo considero que la nanotecnología es el futuro, pero ahorita, ¿no? Creo que una de las ventajas de la nanotecnología, y que va a ser una de las ciencias más importantes, es que tiene muchas aplicaciones. No solamente es, por ejemplo, el área médica, o sea, hay muchísimas aplicaciones, y aparte se están haciendo muchísimos esfuerzos para que la nanotecnología alcance el nivel industrial, que eventualmente eso es lo que se espera al final de la nanotecnología. Entonces, yo creo que va a haber mucho trabajo y va a haber mucha oportunidad de poder disminuir la brecha entre la ciencia de laboratorio y ya la Mm. nanotecnología en industria. Entonces, creo que es una oportunidad muy, muy importante. Y pues si te gusta la física, si te gusta la química, la biología, creo que Nano tiene todo eso. Eso es súper importante que por lo menos los que van a escuchar este video lo escuchen de ti, porque uno como profesor, claro, uno repite y los ve casi todos los días y dicen, bueno, ya el profe me está diciendo eso, pero a veces yo tengo estudiantes que les gustan todas las ciencias, me ha pasado, que no he marcado uno solo.
Y aquí quizás la carrera que más podría acercarlas todas es lo que tú dijiste nanobiotecnología. Acá Ujú. en Chile está la carrera de biotecnología o ingeniería en biotecnología. Se podría decir que esa es como la única. Em, pero aún así, eh, la ciencia en general es como atractiva para muchas personas, aunque no es tan bien pagado como dices tú, depende del área también, la investigación sobre todo, pero la Sí, mayoría de mis alumnos, de todos los años, la mayoría, todos quieren irse por el lado científico. Entonces, yo creo que es bien importante lo que tú dices, que esta es una posibilidad que ellos se pueden especializar. El- y también por eso te preguntaba cuáles son los países más importantes, porque acá, por lo menos en Chile, casi todos van a sacar su especialidad en España por el idioma. No sé si pasa lo mismo en México. sí, 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 claro, por la facilidad del idioma. Claro, entonces sabemos que España finalmente, no es por desmerecer ni nada, pero tampoco está en el top de la parte científica en cierta área. Entonces, quizás hay que también decirle a las personas que para llegar a más arriba en la ciencia, también hay que saber otro idioma, otras habilidades Claro, también. claro, totalmente de acuerdo. O sea, creo que el ser científico, un requisito es el saber inglés, sobre todo por ejemplo, en nano, que es un área relativamente nueva, la información más relevante la vas a encontrar en inglés. O sea, los papers, los journals, los libros los vas a encontrar en inglés. Entonces, creo que te quitarías de una oportunidad muy grande, sobre todo si quieres trabajar en el extranjero o quieres estudiar en el extranjero, de no saber inglés, ¿no? O sea, si no sabes inglés se te pueden cerrar muchas puertas, pero si Mm. sabes, se te pueden abrir muchas. En ese sentido de quizás del futuro de la ciencia y también de tu punto de vista, ¿quién para ti es tu ídolo o ídola científica? Tengo muchos. Creo que, Pero si por tuvieras que ejemplo, elegir, yo te digo, ¿quién es la o quién es el mejor científico? Y tú lo digas, ya, este. mm, pues me gusta mucho Richard Feynman, que de hecho es el padre de Mira, la nanociencia, y tú lo has de conocer mucho más que yo, pues es un sí. físico. Richard Feynman, sobre todo, creo que ayudó mucho a plantearnos la idea de pensar en escalas atómicas, de qué se podría hacer con ello, ¿no? Y creo que eso fue una revolución tanto para la física como para otras áreas, ¿no? Para poder abrir esa oportunidad de desarrollo. Y pues ya lo estamos viviendo, ¿no? Con la nanotecnología. Y aparte creo que él hizo una labor muy importante en divulgación, además de los trabajos que Mm. tiene. Entonces creo que lo admiro bastante, ¿no? Y admiro a muchos, pero él creo que sería uno de los que más admiro. Es interesante porque no todos conocen el apellido Feynman. Eh, Generalmente uno lo conoce en la universidad, no tanto en el colegio o en la escuela. Claro, Eh, sí, Generalmente hago la misma pregunta a todos mis amigos por lo mismo, para tener como un ranking, a ver si coincidimos también con el personaje. Por lo menos para mí, Newton, por una cuestión histórica, más que nada. claro, Y también tiene que ver con eso, con que gracias a ciertos estudios se abrieron camino a otras cosas. Em, sí. y científica, Científica, yo creo que me identifico mucho con Rosalind Franklin. Este, Tal vez suene un poco cliché, ¿no? Pero creo que Rosalind Franklin fue una mujer que no fue valorada en su tiempo, pero era una mujer decidida, era una mujer muy capaz y que desgraciadamente pues se robó su trabajo, pero a raíz del trabajo que ella realizó y también del trabajo que hizo Watson, Crick y Wilkins, se pudo hacer toda esta revolución del DNA, ¿no? O sea, y que eventualmente vinieron también muchos aportes científicos importantes, como el estudio del genoma humano, el estudio de las interacciones de las bases en el DNA y un mejor mm, entendimiento de nosotros como especie y también de la vida. eso, ¿por qué te lo pregunto? Porque obviamente está hace mucho tiempo.
está en boga, obviamente, el tema del género en la ciencia, eh, que puede ser por un asunto natural, social, todos los países son diferentes, entonces tenemos realidades distintas, y de hecho a mí me pasa, siendo profesor, me pasa que yo no hago distinción entre hombre y mujer hace mucho tiempo, que desde que empecé a hacer clases nunca he hecho distinción ni favoritismo por uno o por otro, eh, pero siempre me quedo con más varones que mujeres. Es una tendencia. No sé, todavía no sé por qué puede ser la causa, siendo que científicas mujeres tienen habilidades incluso mejores en términos de paciencia, de orden, de ser meticuloso, de que si no le resultó un experimento, viene el otro. Generalmente cuando yo comparto con hombres en ese aspecto son más desordenados, son impacientes. Entonces también trato de entender ese fenómeno porque también tengo alumnas de 14 15 años que tienen miedo también, pues tienen miedo a llegar a un lugar que esté lleno de hombres y competir el doble. Entonces, Sí. solamente por el hecho de ser mujer. Entonces, ¿qué le puedes decir tú a las niñas que pueden estar escuchándote y decir que se atrevan? Que, ¿Qué es lo que crees tú con respecto a eso de la ciencia en las mujeres? Bueno, desgraciadamente a mí me ha tocado vivir, discriminación por ser científica, mujer, en un área, que, pues, puede ser mayoritariamente de hombres. Y, creo que he aprendido, uno, a seguir, tus sueños, y creo que el consejo más importante que podría darle es no rendirse, porque creo que, va a haber comentarios malos siempre, comentarios malos de tu familia, comentarios malos de colegas, comentarios malos de maestros, y creo que tener, mucha fuerza, mucha voluntad, es indispensable. Desgraciadamente, ¿no? No tendría que serlo, pero así es. Y creo que tenemos muchísimos ejemplos de mujeres, exitosas en la ciencia, de mujeres, a lo largo de la historia que aportaron cosas muy, muy irrelevantes que cambiaron el rumbo de la ciencia prácticamente, que, se atrevieron, que, lucharon contra los estereotipos de su época y que nos hicieron un poquito el camino más fácil a las que estamos ahorita en ciencia. Y creo que si esa niña, esa adolescente quiere hacer un cambio, el cambio comienza con ella misma. Si quiere, dar un ejemplo para futuras generaciones, sería atreverse, sería, luchar contra los estereotipos de género y no dejarse vencer. Acá en Chile, el 15 de abril, se estrena en Netflix la película de Madame Curie. Sí, Y ahí la estoy estamos, sí, estamos todos esperando. Allá en México también, sí, sí, igual, también el 15. el 15. Y claro, pues cuando uno estudia ciencia, generalmente uno se estudia a los más conocidos, Galileo, Kepler, Newton, pero cuando ve el trabajo de las científicas mujeres se sorprende, porque en realidad no solamente porque pueden ser mejores que los hombres en esa área o llegar a un nivel de conocimiento espectacular, sino que aparte tienen que luchar con, aparte lo que tú decías, aparte para llegar a eso, tienen que luchar con el estereotipo, entonces eso los hombres nunca lo vamos a entender, eso está claro, y nunca lo vamos a vivir a no ser que cambiemos pronto esto, porque en verdad que yo no sé dónde está el origen. ¿Tú te has preguntado alguna vez de dónde está el origen de que llegando a los 17 18 años haya más hombres en ciencia? ¿Algo familiar o algo más cultural? Yo creo que es un poco de 2. Por ejemplo, me he dado cuenta con familiares, con, amigos que, por ejemplo, tienen niñas y tienen niños, la diferencia de educación que se les da a ambos. En el aspecto, algo muy sencillo, los regalos que se le dan a los niños. ¿Qué regalos le dan a un niño? No, pues generalmente les dan Legos, les dan, animalitos, les dan, cosas que vayan desarrollando la curiosidad y la creatividad. Pero ¿qué regalos le dan a una niña? Le dan muñecas, le dan, trastes de cocina, que no tiene nada de malo, ¿no? O sea, puede que a la niña le guste, pero, también creo que es un poco imposición, de decir: "No, estas son actividades de mujeres, estas son actividades de hombres", ¿no? Mm.
yo creo que no debería de existir esa línea, sino que a los dos por igual incentivarlos a que sean curiosos. Y creo que también otra cuestión sería que, por ejemplo, a mí me ha tocado y me tocó vivirlo de niña, que cuando yo hacía preguntas o tenía una curiosidad, me cortaban la curiosidad, o sea, de que, ay, ¿por qué preguntas eso? O es una pregunta muy tonta o esas cosas. Y creo que eso hace que las niñas y los niños vayan cada vez queriendo menos dedicarse a ciencia o tengan menos curiosidad por la ciencia, ¿no? Porque creo que porque creen que los van a tachar de tontos, de locos, de otras cosas, ¿no? Y creo que ese es un factor también importante. Y pues también Eso en la escuela dices tú, ¿mande? en la escuela dices tú, ¿qué te ha pasado eso de que en este caso los maestros, los profesores, te han Uy, cortado esa inspiración? me ha tocado en la escuela, incluso hasta la universidad y de niña, y también con familiares, o sea, porque un niño es curioso y va a preguntar todo y tal vez sea un poco molesto porque esté pregunte y pregunte, pero, o sea, yo creo que lo ideal es tratar de responder de la mejor manera a la pregunta del niño. Si no te sabes la respuesta, investigar juntos o buscar a alguien que probablemente se sepa esa respuesta y así dar a crecer esa curiosidad del niño. También creo que hace falta mucho que los padres lleven a los niños a ciertas actividades, tanto culturales como científicas. Por ejemplo, yo tuve la fortuna de que mis padres siempre me llevaron a museos, o sea, mis vacaciones eran irnos a museo todo el verano a pasear o irnos a la Casa Abierta de la Ciencia, irnos a los telescopios a ver las estrellas, a ver la luna. Y creo que hace falta mucho eso. Y también tiene mucho que ver que desgraciadamente todavía la ciencia puede ser un poco elitista, ¿no? O sea, desgraciadamente la ciencia no llega a todo mundo o no llega de la misma manera a todos. Y creo que eso también es un factor muy importante. Eso me interesa mucho esa opinión que tú diste, sobre todo porque a mí me gusta, a lo que yo me dedico, aparte de enseñar, es justamente hablar con colegas. Acá en Chile tenemos lo que se llama la Red de Profesores de Física, RPF, que independiente que nos conozcamos en persona, tenemos un grupo de más de 400 personas, puros profesores de física que enseñamos en todo el país. Ves que Chile es Sí, muy angosto y muy largo. Entonces cuesta comunicarse personalmente. Entonces, a mí me interesa mucho eso porque a veces parte justamente en la escuela todo esto. Y no necesariamente es algo propio de la sociedad, porque la sociedad te va a jugar por otras cosas también, no solamente por el lado de los estudios. Y porque me llamó la atención también un video que tú subiste y que justamente yo también comenté a esta persona, debido a que las redes sociales y TikTok sobre todo, son redes sociales que son muy crueles, que se están ocupando mucho para los famosos haters, de burlarse, como que es casi un pasatiempo para las personas esto, de burlarse. Y sobre todo yo vi el video ese este personaje hombre, no sé de qué país era, que se burlaba de las mujeres científicas porque daban una respuesta más bien del físico, de que si es bonita, si es fea o de cómo te viste. En cambio, si un científico hombre abre un canal o abre una conversación, lo toman más en cuenta. sí. ¿Qué opina al respecto de eso de que exista este tipo de personas o que todavía estemos viviendo esto? Uy, pues ¿Ya te pasó a creo ti que directamente? sí, ya me ha pasado bastante y no solamente en TikTok, o sea, por ejemplo, lo del poder de discurso, me he dado cuenta en mis propia escuela, o sea, estudiando la maestría, estudiando la carrera, me he dado cuenta del poder de discurso que tiene un hombre versus una mujer, Mm. donde al hombre se da por hecho que lo que dice es correcto, pero a la mujer se pone en duda. Entonces, y esto también me lo he encontrado aquí en TikTok y ahora súmale lo físico, ¿no? Que te critican por lo físico o por la forma en la que actúas o tal vez por tus intereses. Son muchos factores y creo que desgraciadamente es algo que no va a terminar
en poco tiempo, sino que es Mm. algo que como sociedad tenemos que ir trabajando porque tiene muchas cosas detrás, o sea, puede ser misoginia, puede ser machismo, puede ser muchas cosas detrás, ¿no? Que se esconden con un comentario de hate. Entonces, yo creo que como sociedad lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y si lo estamos haciendo mal y qué actitudes como persona puedes empezar a cambiar y a tratar de mejorar esto, ¿no? Pero pues hay personas que Mm. desgraciadamente no les interesa, ¿no? Y hay otras que sí, que bueno, que animan a más a poder cuestionarse actitudes, pero pues yo creo que mientras no cambiemos todos como sociedad, pues va a seguir pasando. Sí, eso es interesante. Saludos, aquí nos mandan hartas personas que no he podido leer todo, pero saludos de acá de Chile. Sobre todo, yo creo que el área de la educación es importante. Imagínate que yo todos los años tengo entre 400 y 600 hijos nuevos. Ese es Wow. como el nivel. Entonces, cualquier palabra, cualquier acción que uno haga como profesor puede perjudicar a alguien. Entonces, yo creo Sí, que por ahí también es importante valorar todo lo que está pasando ahora. Y a mí me gusta lo que está pasando. Independiente de gente que no le guste, que dicen que las feministas, que son más extremas y todo, pero si uno mira la historia hacia atrás, en cualquier área del conocimiento, en todas las áreas, de hecho, va a encontrar discriminación. Entonces, tampoco hay que hacernos los locos de que eso no existe. claro. Em, aparte de la ciencia, porque se tiende a decir que los científicos somos como más retraídos, o que nos gustan las mismas cosas, eh, que casi todos ocupamos anteojos, tú no, pero casi todos somos así como de ese estilo, y nos gustan las mismas cosas. Y aparte de la ciencia, ¿qué es lo que te gusta más o te apasiona? Fíjate que hay, siempre me dicen, es que cuando salgo, no, es que tú no estudias ciencia, ¿no? O sea, porque tienen un estereotipo de cómo es el científico, cómo es la científica, ¿no? Pero pues, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho salir. Cuando se podía, me gusta Cuando se mucho podía. salir. Me gusta mucho salir, me gusta bailar, me gusta también leer, me gusta la pintura, me gusta pintar y me gusta la apreciación de la pintura. Me gusta ver películas, me gusta ver series, me gusta cantar, me gustan muchas cosas y creo que sí hay un estereotipo en la sociedad de cómo es el científico, Mm. ¿no? Hay una persona retraída, que no es social, que se la pasa en su laboratorio o se la pasa leyendo, estudiando y que no hace nada más, ¿no? Y que lo único que le interesa es la ciencia. Pero no, o sea, somos personas con intereses variados, con aspiraciones variadas que no solamente son la ciencia, tenemos otras aspiraciones, otros planes de vida. Y creo que también nos toca a nosotros como científicos quitar poco a poco esos estereotipos que la gente tiene de los científicos, ¿no? ¿Y te gustan los superhéroes? Sí, o sea, con mi novio ¿Hay vemos a veces películas. alguno en No soy, particular? A ver, yo creo que el que más me gusta, bueno, no sé si entraría en categoría de superhéroe, lo siento los que son muy fans, que no me vayan a funar. Me gusta mucho Doctor Strange, me gusta bastante. Yo creo que también, Sí, un superhéroe con harto poder. sí, y luego Sí. está pues también la parte como filosófica y la parte como de entendimiento que tiene él, y eso creo que también es la parte que me gusta. Sí, eso tiene mucha relación. De repente cuando uno llega, no es que uno sea el más inteligente o llegue a un límite, sino que a veces cuando uno está en la universidad y estudia tanto un área, a mí me pasó también como el tercer, cuarto año, empieza a mirar como para el lado, empieza como a mirar, esto es como, me gustaría entenderlo de otro punto de vista, me gustaría meterme a la filosofía, a la metafísica, y al final te das cuenta que como que está todo conectado, pero eso tiene que pasar igual un largo rato para que uno entienda de que realmente es así y no es que sea un discurso. De hecho, por eso te pregunto de los superhéroes, porque los superhéroes para mí por lo menos, o igual soy más fan por el tema de que yo crecí con la historieta, no crecí con el internet. Eh, me ayudó también a entender un mundo científico más completo.
Y hace poco, en la última película que sacó Marvel, Iron Man, de hecho, habla mucho de la nanotecnología. Y el Sí. traje de él, el traje de Iron Man y el traje de Spider-Man también son con nanotecnología, como que se reconstruyen solo. Entonces, cuando tú viste eso, escuchaste eso, tu opinión, ¿qué es? ¿Es como, es cierto? ¿Podría ser así? ¿O de verdad que es mentira? La nanotecnología no podría hacer eso. En este punto es totalmente ciencia ficción, pero sí hay enfoques a, por ejemplo, que las prendas, que los edificios se limpien por sí solos o se estén como Mm. reconstruyendo por sí solos. Entonces, sí es una idea tomada de la nanotecnología y de lo que se espera en un futuro. Y creo que Iron Man planteó mucho como que la palabra nanotecnología en la sociedad y siempre que digo, pues estudié nanotecnología o algo así, siempre la relacionan con Iron Man o también con la película de, creo que es Yo Robot, donde son unos nanobots. Ajá, Nanobot. siempre hace robotcitos y ya les explico pues que no es tanto en ese aspecto, que sí hay aplicaciones para robots, hay aplicaciones para esas áreas, pero pues eso le juega más a la ciencia ficción, ¿no? Sí, eso a veces uno tiene esa especie como de puente. A mí por lo menos me pasó en lo personal. Yo me empecé a interesar en ciertos superhéroes y relacionarlos después con la física. De hecho, me llamaba la atención siempre que los superhéroes eran todos, casi todos científicos. Una falla de laboratorio, una falla en su trabajo hizo que tuviesen poder y todo eso, pero la mayoría son científicos. Eh, Sí, y eso también llama la atención porque es como una tendencia para poder estudiar ciencia. Yo por lo menos acá se ha visto harto el tema de lo que hizo Marvel con sus películas, fue muy exitoso. Y ahora se está esperando también qué es lo que pueden hacer la competencia, pues DC Comics, también vinculando lo que está pasando ahora con la cuántica, con los viajes en el tiempo, incluso con la ida a Marte, que de hecho esta semana debería ya deberíamos tener noticias con respecto al helicóptero que voló y qué imágenes captó. También se encontró una roca media extraña, no sé si escuchaste por ahí. Se encontró sí, una sí, roca rara de Marte y también hay hartos científicos tratando de entender cómo es el mundo. Cosa que en la ciencia ficción hay hartas cosas que coinciden. Entonces eso es como lo entretenido. Eso es como lo entretenido. sí. Así como para ir cerrando, no sé, ¿qué hora es allá en México? Son las 8:06 p.m. Ya, acá en Santiago de Chile son las 11:06 de la noche, las 23:06. Y eso que atrasamos una hora porque si no hubiésemos estado con 4 horas de diferencia. Sí. Em, para ir terminando más o menos este encuentro, que aparte que es gratuito, yo te conocí por un live también que vi y me llamó la atención que fuiste la primera persona que he visto que se llama como nanotecnóloga, por eso me llamó la atención y empecé a ver tus videos y tu live. Em, ¿Qué es lo que le podrías decir a los que nos dedicamos a la divulgación voluntaria, sin sueldo, y que estamos incursionando con esta de las redes sociales? Porque está Facebook, está Instagram, TikTok, que son como las tres grandes de Latinoamérica. Ujú. Eh, ¿Por qué TikTok? ¿Por qué te dedicaste a TikTok? ¿Será bueno esto que los científicos estemos en estas redes sociales o solamente va a ser por la pandemia? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees que es lo que están haciendo los científicos ahora con esto de expandirse un poquito más a nivel de redes sociales? Pues yo creo que está excelente. O sea, creo que uno de los problemas que hemos tenido los científicos es transmitir lo que hacemos a la sociedad, ¿no? O sea, hay como un teléfono descompuesto entre lo que el científico hace y lo que la sociedad ve, ¿no? Porque la sociedad muchas veces piensa que el científico no trabaja para la sociedad, pero realmente lo que Mm. nosotros hacemos es trabajo para la sociedad, ¿no? Y desgraciadamente no se conoce lo que estamos haciendo porque uno, vuelvo a lo mismo, el conocimiento muchas veces es elitista. Entonces, ¿dónde encontramos el conocimiento científico? Pues en papers,
en journals, en diferentes libros que tal vez mucha gente no sepa cómo accesar o no tenga el acceso a ello, ¿no? Entonces creo que Mm. estar en una plataforma que es de libre acceso, que muchas personas tienen la oportunidad de entrar, como por ejemplo, pues teniendo solamente un smartphone e internet, puedan conocer lo que los científicos hacen y también aclarar dudas o incluso pues también quitar un poquito de desinformación, porque Mm. sabemos que en el ámbito científico también está la contraparte de las pseudociencias, ¿no? Entonces, creo que las pseudociencias nos han llevado ventaja porque han sabido transmitir su mensaje este, a la sociedad y nosotros no lo hemos podido hacer. Entonces, por eso Mm. mucha gente cree más en las pseudociencias que en los científicos. Entonces, me parece excelente y creo que TikTok es una plataforma muy amigable porque son videos cortitos, los puedes ver y no, por ejemplo, Instagram se me hace un poquito diferente, no me gusta tanto Instagram, me gusta más TikTok, pero creo que es más dinámico y me gusta, o sea, creo que es una buena plataforma para hacer divulgación y me gustaría que hubiera más y más científicos que empezaran a hacer divulgación. ¿Cuál es la pseudociencia que más te carga, que no te gusta? Uy, ay, tengo muchas, pero yo creo que la que más, porque puede dañar a las personas, sería las relacionadas a la medicina, con la homeopatía, Mm. el biomagnetismo, todas esas que están relacionadas con la medicina, pero que pues al fin de cuentas lo único que buscan es hacer fraude y ganar dinero, ¿no? Y aprovecharse de la ignorancia o de la necesidad que tienen las personas por conseguir tal vez una cura o sentirse mejor. Que es diferente a la medicina antigua, me imagino yo, Ah, que sí, no es sí, lo mismo, sí, sí, porque la medicina los pueblos alternativa, originarios, tanto de México como de Chile, se caracterizan por eso. Yo creo que esa no, tú te refieres a no, a la no, moderna que quiere parecerse a ellos. anda, no me refiero ni a la acupuntura, ni me refiero a Ah, la ya. medicina basada en hierbas, ni a la medicina tradicional. Me refiero más bien a, por ejemplo, dióxido de cloro, plata coloidal, Sí. ¿qué más? Biomagnetismo, ¿qué Mm. más hay? Ay, alguna vez me encontré de medicina cuántica, que curaban con mecánica cuántica. Ajá, quién sabe cómo lo hacían, pero según ellos lo Wow. hacían. Este, ah, eh, mm, creo que también hay unas inyecciones de ozono que también son parte de la pseudociencia. También, muchas veces los suplementos alimenticios pueden caer en pseudociencia. O sea, hay muchas cuestiones en ese aspecto, pero yo creo, o sea, no tiene nada que ver con la medicina tradicional, ¿no? Que es aparte, pero sí, hay mucho. De hecho, en México hubo un repunte con esto de la pandemia en cuanto a las pseudociencias, como por ejemplo el uso de dióxido de cloro, de Sí, eso se plata colorida. escuchó harto. Sí, Mm. y ha habido casos de fallecimientos y casos de intoxicación, pero la gente no entiende y la gente no quiere Mm. entender a los científicos, ¿no? Mire, increíble. Uno cree que solamente pasa en su país. No, también está pasando en todos lados. En todos lados pasa eso Sí, porque acá llegó eso de que en otros países estaban consumiendo ese compuesto y inmediatamente los que nos gusta la ciencia empezamos a decir, por favor, no lo hagan. Ya, claro, porque claramente no hay ningún estudio respaldado. El problema está que como no han podido los mismos científicos o los estudios que son más serios no han podido disminuir esto tampoco, la gente no sabe qué creer al final. claro. Sí, No sé si pasa también. allá, pero acá todos los días hay médicos saliendo en las noticias, entonces, Sí, aquí también en México. Y luego está que me imagino que también engloba Chile, el COMUSAP, o no sé cómo se llama, que es el Científicos y Médicos por la Verdad, que donde los científicos que ah, estamos somos los pagados por la OMS y los pagados por claro. las farmacéuticas, porque no queremos que la gente se cure y así, ¿no? Y lo malo es que
Si son personas muchas veces que sí tienen títulos, o sea, de que son médicos o que son científicos y hacen daño a la sociedad porque no tienen ética, o sea, porque tal vez, ganan dinero con ello, o ganan fama y no les preocupa realmente la salud de las personas. Sí, no creo que haya otra respuesta más que lo económico, puede ser. Mm. Sí. Y mira, él estaba viendo acá que me estaban escribiendo por otro lado que el 2023 hay un eclipse solar en México, así que hay Ay, qué padre. varios amigos míos y yo personalmente también nos gustaría ir para allá, así que para que sepas que vamos a lo mejor viajar allá. Porque acá en Chile no tenemos otro eclipse hasta el 2049, entonces hay que ir a buscarlos, ya por si acaso. Ahora, si tú quieres venir también, pues aquí hay hartos contactos, acá en Santiago y en otras regiones también hay muchos científicos y que yo creo que varios quisieran hablar contigo también y entrevistarte, así que cualquier dato, cualquier cosa que yo sepa, te la puedo decir, estamos en contacto, yo le voy a decir a Claro, todos que te sigan, porque tú estás creciendo en esto de las redes sociales, que te sigan, que gracias. también vean tus videos, y este también video también lo voy a subir a Instagram por si acaso, ya, porque ahí en Perfecto. Instagram en la mayor cantidad de contactos científicos que tengo es en Instagram, por una cuestión generacional, creo yo. eh, Más que de divulgación. Casi todas las instituciones aquí en Chile tienen su Instagram propio, entonces estamos, como que ese es el vínculo. TikTok todavía les da miedo, creen que es venir a bailar. Entonces yo le digo, no, no es todo baile. Puedes bailar si También, quieres, lo mismo. sí, pues si quieren, también, pero como que le asusta eso, ese mismo que yo te contaba del tema de los hate, que han escuchado muchas historias de los más adolescentes y que los adultos como que no quieren entrar mucho a este mundo TikTok. Yo creo que del hate en cualquier plataforma va a haber, pero fíjate que donde he visto más es en Facebook y en Twitter. Creo que son donde más hay haters, pero pues en todas las plataformas va a haber, ¿no? O sea, siempre. Sí, sí, nunca van a estar todos conformes. Así que, Sí, no, no hay menos. te quiero agradecer tu tiempo, te quiero agradecer tu tiempo y la voluntad por hacer esta conversación gratuita y ojalá podamos repetirlo otro día, otra instancia con otro tema. Yo la semana Claro, pasada estuve hablando con un físico muy joven de México también, él me entrevistó, el Alan, no sé si lo conoce. sí, eh, sí. Ujú. sí, él tiene muchos seguidores, es bien conocido. Y también me contacté hace poquito con otro físico que es fotógrafo también, que es muy conocido, tiene casi 1 millón de seguidores, Mm, Mickey Physics parece que se llama. creo Mickey que él Physics. no lo pero Ese voy es a, el que él hace videos diciendo, te lo explico en lo que queda del minuto, dice. ah, No sé si lo has voy a, visto. Búscalo, búscalo porque sí. también él es bien conocido en el área, por lo menos donde yo me desenvuelvo, y tú también subiste un video de científica en TikTok. Ujú. Y también está la niña de México, creo que también es la que siempre habla de la NASA, una ingeniera química. Sí, Ana, Ana, sí, Ana también es sí, bien conocida acá en Chile por lo mismo. sí, Así que entre estos contactos, cualquier día, también si tú quieres conversar algún tema en particular, nos contactamos claro. y muchas gracias por tu tiempo. No, no, de nada. Al contrario, muchas gracias por la invitación y yo encantada de volver a platicar. Ya, Gabriela, que estés bien. Cuídate mucho. Igual. Saludos.